El aire dentro del templo es distinto hoy. Ya no se trata de descubrir un nuevo pasaje o abrir un cofre sellado. Hoy se trata de cruzar. Frente a ti, se extiende un puente colgante suspendido entre dos pilares de piedra. Debajo, una caída profunda que parece no tener fin. Al otro lado, una puerta tallada con símbolos de equilibrio y sabiduría. Ese es el destino. Pero para llegar, tendrás que aprender a caminar sobre la cuerda del riesgo. Invertir es precisamente eso. Es avanzar sobre un terreno que se mueve, que no promete seguridad absoluta, pero que ofrece crecimiento a quienes aprenden a mantener el paso firme. Cada cuerda del puente representa una decisión y cada paso que das está sostenido por el equilibrio entre dos fuerzas poderosas que gobiernan al ser humano desde siempre, el miedo y la avaricia. Quien se deja dominar por una, cae. Quien logra mantener la calma y entender el peso de sus decisiones, cruza. El riesgo es parte esencial del camino financiero. No existe inversión sin riesgo, así como no existe crecimiento sin incertidumbre. Pero lo que separa a los sabios de los imprudentes no es la ausencia de peligro, sino la comprensión de sus límites. Los maestros del templo no evitan el riesgo, lo estudian, lo calculan, lo transforman en conocimiento. Aprenden a medirlo y, sobre todo, a respetarlo. Cada piedra del puente está marcada por una lección. La primera dice, conócete a ti mismo antes de invertir, porque ningún portafolio financiero será más estable que la mente de quien lo administra. Puedes tener las mejores estrategias, los mejores activos, incluso la información más precisa, pero si tus emociones dominan tus decisiones, el puente temblará. El miedo te susurra que retrocedas, que no arriesgues, que te aferres a lo que tienes. La avaricia, en cambio, te grita que corras, que avances sin pensar, que te lances sin mirar abajo. Ambas fuerzas son poderosas y necesarias, pero el equilibrio entre ellas es el verdadero arte del inversionista consciente. Saber cuándo avanzar, cuándo detenerte y cuándo ajustar tu paso. En el templo de las finanzas, el riesgo no es el enemigo, es el maestro. Te enseña a observar con claridad. Te obliga a planear, a investigar, a construir una estructura sólida antes de dar un solo paso. Quien ignora el riesgo avanza a ciegas y quien lo teme nunca empieza. Pero quien lo estudia, quien lo comprende, logra cruzar al otro lado con confianza. Imagina tu portafolio de inversión como ese puente. Cada cuerda que lo sostiene son tus activos, tus inversiones distribuidas. Una cuerda puede ser acciones, otra bonos, otra bienes raíces, otra criptomonedas. Si todo tu peso descansa en una sola, el riesgo de caída es inmenso. Pero si distribuyes tu peso, si diversificas con inteligencia, el puente se vuelve más firme. No deja de moverse, pero ya no amenaza con romperse. El equilibrio es la clave. No se trata de eliminar el riesgo, sino de hacerlo manejable. Así como un caminante entrenado no busca que el puente deje de moverse, sino aprender a moverse con él, un inversionista sabio aprende a adaptarse a los cambios del mercado sin perder la dirección. El movimiento no es enemigo, es parte natural del trayecto. Al fondo del templo, la luz que atraviesa el techo ilumina el final del puente. Desde allí puedes ver todo el recorrido. Sabes que no será fácil. Habrá momentos donde el viento sople con fuerza y tus pies duden, pero también sabes que este viaje es necesario, porque del otro lado está la libertad financiera verdadera. Esa que no depende del azar, sino del control de tus emociones, de la claridad de tu estrategia y de la comprensión profunda del riesgo de hoy. El reto no es ganar más, sino aprender a mantenerte firme cuando el puente tiembla. Porque quien domina el riesgo no solo cruza el puente, sino que aprende a construir el suyo propio. Antes de dar otro paso sobre el puente colgante, el sabio del templo te hace una señal con la mano. Te detienes. Él te mira con serenidad y te dice, no temas al movimiento del puente, tema quien no sabe a dónde pisa. Esa frase encierra el secreto del cálculo del riesgo. En la vida financiera, no se trata de evitar el balanceo, sino de conocer su ritmo, de medir su frecuencia, de anticipar cuándo soplará el viento. Comprender el riesgo no es cuestión de suerte. Es cuestión de conocimiento.
Cada inversión que realizas tiene una naturaleza distinta, un tipo de riesgo diferente que debes aprender a leer como si fueran los vientos que cruzan el templo. Existen riesgos de mercado, cuando los precios suben y bajan impulsados por emociones colectivas o acontecimientos globales. Riesgos de liquidez, cuando necesitas vender un activo pero nadie quiere comprarlo. Riesgos de crédito, cuando confías en que alguien cumplirá una promesa de pago que quizá no cumpla. Y riesgos emocionales, los más peligrosos de todos, porque nacen dentro de ti. El riesgo no se elimina, se gestiona. Y para gestionarlo hay que conocerlo. Los sabios del templo lo llaman mapear el terreno. Antes de cruzar un puente, observan las cuerdas, evalúan su tensión, estudian su resistencia. En finanzas, eso equivale a analizar los fundamentos de tus inversiones, estudiar la historia de un activo, entender los ciclos económicos, leer con atención lo que mueve al mercado. No basta con invertir en lo que está de moda, porque la moda no construye cimientos duraderos. Todo inversionista debe aprender a calcular cuánto está dispuesto a perder antes de ganar. No es una frase pesimista, es una afirmación de poder. Significa que controlas tus emociones, que no dependes del azar, que tienes un plan. Si pierdes una cantidad que puedes tolerar, el miedo no te paraliza. Si arriesgas más de lo que tu mente puede soportar, cualquier movimiento del puente te hará temblar. Por eso, los verdaderos caminantes del templo no buscan ganancias gigantescas, sino estabilidad creciente. El riesgo tiene niveles. Al principio del camino, los pasos deben ser pequeños y firmes. Se empieza con inversiones seguras, con activos que te enseñan a observar sin miedo, como bonos, fondos diversificados o cuentas de ahorro con interés. Luego, a medida que tu mente se fortalece, avanzas hacia inversiones más volátiles donde los movimientos son más amplios, pero también lo son las oportunidades. Sin embargo, el secreto está en nunca perder la visión completa del puente. Muchos queman porque se concentran tanto en el siguiente paso que olvidan hacia dónde van. Invertir sin entender el propósito final es como caminar con los ojos vendados. La mente se nubla, el corazón se acelera y cualquier sacudida se convierte en pánico. Por eso, los sabios enseñan que todo portafolio debe construirse con intención. Si tu objetivo es la libertad financiera, tus inversiones deben reflejar ese propósito. Si tu meta es proteger tu patrimonio, el enfoque debe ser la estabilidad y la preservación. Si lo que deseas es crecimiento, deberás aceptar más movimiento, más incertidumbre, más aprendizaje. El riesgo se adapta a la meta, no la meta al riesgo. Para medir el riesgo, también hay que medir el tiempo. No es lo mismo una inversión de un año que una de 10. El puente del corto plazo tiembla más, se mueve con rapidez. Los mercados diarios suben y bajan como hojas al viento. Pero en el largo plazo, las cuerdas se estabilizan, el movimiento se suaviza y el riesgo se diluye. Quien entiende esto, no se desespera con cada sacudida, porque sabe que el equilibrio se alcanza en la persistencia. El templo enseña que la paciencia es el mejor amortiguador del riesgo. No existe fórmula más poderosa que el tiempo y la constancia. Un inversionista impaciente es como un viajero que salta sobre el puente en cada movimiento, provocando su propio desequilibrio. En cambio, quien mantiene el paso lento y controlado llega más lejos porque ha comprendido que la estabilidad no se impone, se cultiva. El miedo y la avaricia siempre estarán presentes. El miedo te dirá que cada paso puede romper el puente. La avaricia te empujará a correr sin pensar. Pero quien domina ambos entiende que el riesgo no se vence, se acompasa. Se convierte en una danza con el mercado, donde cada movimiento tiene un propósito. La mente del inversionista sabio se fortalece en la observación. Aprende a analizar, a comparar, a no dejarse llevar por las noticias del día, a no seguir multitudes. Sabe que cada decisión es una cuerda que sostiene su propio puente. Y cuanto más consciente es de esa estructura, menos lo afecta el temblor. Medir el riesgo es, en última instancia, medir la confianza en uno mismo. No se trata solo de fórmulas o porcentajes, sino de claridad mental, de saber por qué haces lo que haces y qué pasará si el resultado no es el esperado. En el templo, los maestros enseñan que el verdadero cálculo del riesgo se hace primero dentro del alma. El puente colgante se extiende frente a ti y aunque el viento arrecia,
Tu mente ya no tiembla igual. Sabes que el movimiento es natural, que el riesgo forma parte del trayecto y que cada paso medido es una declaración de sabiduría. Ya no caminas por impulso, sino por estrategia. Ya no avanzas por miedo a perder, sino por la confianza en tu preparación. El riesgo, comprendido y respetado, se transforma en tu aliado. Es el viento que mantiene el puente vivo. Es la energía que te impulsa a seguir aprendiendo, a ajustar, a mejorar. Cada oscilación ya no te amenaza, te enseña. Cada caída de los mercados ya no te asusta, te forma. Has dado un paso más hacia el dominio de tu propio equilibrio. A medida que avanzas por el puente colgante del templo, comienzas a notar algo que antes pasaba desapercibido. El puente no se sostiene por una sola cuerda, sino por muchas, algunas gruesas, tensas, resistentes. Otras más delgadas, que parecen frágiles, pero que aportan flexibilidad al conjunto. Y entiendes que, así como este puente se mantiene estable, gracias a su equilibrio de fuerzas, también tus inversiones deben sostenerse en la diversidad. Esa es la esencia del portafolio bien balanceado. La mayoría de las personas que fracasan al invertir lo hacen por colocar todo su peso en una sola cuerda. Apoyan toda su confianza en un activo, en una promesa, en una tendencia. Pero cuando esa cuerda se quiebra, el puente entero cede. En cambio, quien entiende la sabiduría del equilibrio construye su camino con diferentes soportes. No teme si una cuerda se tensa demasiado porque las otras lo sostienen. Esa es la enseñanza central de la diversificación. Y el templo la repite como un mantra antiguo: nunca pongas toda tu fe en una sola dirección del viento. Diversificar no significa invertir sin pensar. Significa distribuir inteligentemente tu energía, tu dinero, tu esperanza. Cada activo cumple una función dentro del portafolio. Algunos son como pilares de piedra, sólidos, que ofrecen estabilidad, como los bonos, los fondos de renta fija o los certificados de depósito. Otros son como cuerdas dinámicas, que te permiten avanzar más rápido, aunque con más movimiento, como las acciones, los fondos indexados o los activos alternativos. Y también están los que representan la expansión del futuro, como las criptomonedas o las startups, fuentes de alto potencial, pero de gran volatilidad. El arte está en balancearlos. Un portafolio equilibrado no busca eliminar el riesgo, sino armonizarlo. Busca que, mientras una parte se mueve hacia abajo, otra se mantenga o suba. Así se genera estabilidad general, así se aprende a caminar sin miedo a las oscilaciones. Un inversionista sabio no se aferra a una categoría de activos, sino al propósito de su estrategia. Cada pieza tiene su papel, cada decisión su peso, cada inversión su razón. Dentro del templo se enseña que el portafolio debe reflejar el carácter del caminante. Hay quienes buscan crecimiento y aceptan el vaivén del puente, y quienes prefieren seguridad, avanzando más despacio, pero sin sobresaltos. No existe un único modelo de equilibrio. Lo importante es que cada decisión esté alineada con tu propósito y tu tolerancia emocional. El equilibrio no se copia, se construye. Los sabios dicen que un buen portafolio es como un jardín. Hay plantas que crecen rápido, otras que tardan años en florecer. Algunas dan frutos, otras sombra. Si solo plantas un tipo, corres el riesgo de perderlo todo con una sola plaga. Pero si cultivas variedad, tu jardín resiste cualquier estación. En las finanzas, esas estaciones son los ciclos económicos, épocas de expansión, de recesión, de recuperación. Un portafolio diversificado te permite cosechar incluso cuando el clima cambia. El equilibrio también implica revisar y ajustar. No basta con plantar, hay que podar, observar, redistribuir. Las proporciones cambian con el tiempo, y lo que hoy pesa un 20% mañana puede convertirse en el 40%. Esa distorsión debe corregirse para mantener la armonía. Por eso, los caminantes del templo revisan su portafolio con disciplina, no con miedo, sino con respeto. Cada ajuste es un acto de conciencia, no de pánico. Pero la parte más compleja del equilibrio no está en los números, sino en la mente. La mayoría de las personas pierde el balance porque confunde movimiento con peligro.
Ven caer un activo y piensan que todo el puente se está derrumbando. Ven subir otro y creen que deben correr hacia ese lado. Pero quien entiende el equilibrio sabe que el secreto está en mantener el centro. Ni huir del riesgo ni lanzarse ciegamente hacia él, sino moverse con intención, con serenidad, con la mente clara. Hay momentos en que el mercado parece un vendaval. Las noticias gritan, los gráficos se tiñen de rojo y las emociones se desatan. Es entonces cuando el puente se sacude con más fuerza. En esos instantes, solo los caminantes que confían en su estructura, en su diversificación, logran mantenerse firmes. No porque no sientan miedo, sino porque saben que el puente fue construido para resistir. El equilibrio, además, tiene una dimensión emocional. No puedes equilibrar tu portafolio si no equilibras tu mente. Si tus decisiones nacen del miedo o la codicia, el balance se rompe. Invertir es también una práctica de autocontrol, de respiración, de observación. En el templo, los sabios enseñan a los aprendices a meditar frente al mercado, no para eliminar las emociones, sino para reconocerlas. Solo quien se conoce a sí mismo puede mantener el paso firme en medio del temblor. Un portafolio equilibrado refleja un espíritu maduro. No depende de las modas ni de los rumores, sino de la convicción. Es el resultado de entender que el dinero no crece en la prisa, sino en la paciencia. Que no se construye riqueza reaccionando, sino planificando. Que la verdadera fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse con una mejor estrategia. Cada inversión que haces es una cuerda más en tu puente. Algunos lazos te sostendrán en los momentos difíciles, otras te impulsarán hacia adelante. Lo importante es que no dependas de una sola. La seguridad nace de la pluralidad y la libertad financiera de la constancia. Cuando entiendes eso, el vértigo desaparece. Empiezas a sentir que el puente se mueve contigo, no contra ti. Que el riesgo se ha convertido en ritmo. Que el miedo se ha transformado en atención. Ya no caminas con rigidez, sino con fluidez. Has aprendido que la estabilidad no es inmovilidad, sino adaptación consciente. Y en ese instante, cuando el viento sopla y las cuerdas crujen, sonríes. Porque sabes que tu equilibrio no está en el puente, está en ti. El sonido del viento se mezcla con los crujidos del puente. El caminante siente que cada paso lo pone a prueba, no solo en equilibrio, sino en carácter. Cada tabla que pisa parece hablarle del pasado, de los errores cometidos, de las veces que actuó impulsado por el miedo o la euforia. Porque el mercado, como el puente colgante del templo, no castiga ni premia, solo refleja. Refleja lo que hay dentro de ti, tus miedos, tus deseos, tus debilidades. Muchos llegan al templo creyendo que invertir se trata únicamente de números, de análisis, de cálculos fríos. Pero pronto descubren que el corazón late más fuerte que cualquier gráfico y que la mente es más volátil que cualquier precio. En el arte de invertir, las emociones son las verdaderas fuerzas ocultas. Cuando el miedo domina, paraliza. Cuando la avaricia se apodera, enceguece. Por eso los sabios dicen que no hay inversión segura si la mente no está en calma. En los muros del templo está grabada una enseñanza que pocos logran comprender en su totalidad. El riesgo no se elimina, se administra. Esa frase, sencilla pero profunda, resume el equilibrio que todo inversionista debe buscar. El miedo es natural, protege, advierte del peligro. Pero si lo alimentas, te encadena. Te hace vender antes de tiempo, abandonar oportunidades, renunciar al crecimiento. La avaricia, en cambio, promete grandeza, pero su voz es seductora y traicionera. Te empuja a invertir más allá de lo razonable, a tomar decisiones sin estrategia, a perseguir el brillo efímero del oro en lugar del valor duradero del conocimiento. La historia del templo cuenta que hubo un discípulo que cruzó el puente con los ojos vendados, creyendo que así vencería el miedo, pero al no mirar el abismo, tampoco pudo ver el camino. Tropezó, perdió el equilibrio y cayó, porque no se trata de ignorar el riesgo, sino de reconocerlo, de caminar con conciencia. El miedo solo puede ser vencido cuando se enfrenta con sabiduría, y la avaricia solo puede ser domada cuando se reemplaza la codicia por propósito. La mente humana busca control, pero el mercado es una fuerza que no se controla, se interpreta. Cuando los precios suben, la multitud grita euforia. Cuando bajan, el silencio se llena de pánico.
Pero el caminante sabio no se deja arrastrar por la multitud. Su brújula no es la voz de los demás, sino la claridad interior. Él comprende que el mercado no castiga, enseña. Cada caída es una lección, cada repunte es una prueba de paciencia. El dominio emocional al invertir no es una habilidad que se aprende en libros, es una práctica constante. Es respirar profundamente cuando las cifras rojas llenan la pantalla. Es recordar por qué empezaste cuando todo parece incierto. Es mantener el paso firme aunque el puente se mueva bajo tus pies. La serenidad es la verdadera ganancia del sabio, porque quien logra mantener la calma en medio del caos ya ha ganado la batalla más importante. En los pasillos del templo, los maestros enseñan que toda inversión es un reflejo de tu estado interior. Si inviertes desde el miedo, atraerás pérdidas. Si lo haces desde la codicia, atraerás desilusión. Pero si lo haces desde la claridad y el propósito, atraerás equilibrio y abundancia. Porque el dinero no amplifica la riqueza exterior, amplifica lo que ya hay dentro de ti. Y así, mientras el caminante continúa cruzando el puente, descubre que el secreto no era llegar al otro lado, sino transformarse durante el camino. Comprende que cada movimiento del mercado, cada ganancia y cada pérdida, le enseñaron algo esencial, que el verdadero control no está en predecir el futuro, sino en dominarse a sí mismo. Caminar sobre el puente del riesgo financiero es caminar sobre uno mismo. Es una prueba de madurez, de introspección y de autocontrol. Y cuando por fin llega al otro extremo, no siente orgullo, siente gratitud. Gratitud por haber aprendido que el miedo puede ser un maestro, que la avaricia puede ser una advertencia, y que el equilibrio es la llave que abre las puertas de la libertad financiera. Cuando el caminante cruza el último tramo del puente, siente como el suelo firme vuelve a sostenerlo. Ya no es el mismo que empezó el trayecto. Sus pasos son tranquilos, su mirada serena, su respiración pausada. Comprende que el riesgo no desaparece, pero deja de ser enemigo. Se convierte en compañero de viaje, el templo se abre ante él, amplio, iluminado, con muros que reflejan el resplandor de lo aprendido. Cada paso dado sobre el puente fue una lección de autoconocimiento. Ahora sabe que invertir no es una batalla contra el mercado, sino un diálogo con la vida. No se trata de ganar siempre, sino de entender cuándo avanzar y cuándo esperar. El sabio del templo le dice antes de partir, el miedo y la avaricia no se eliminan, se reconocen. Y al reconocerlos pierden poder sobre ti. Esa frase queda grabada en su mente como una promesa y un recordatorio. El equilibrio es el verdadero destino del inversionista consciente. Desde lo alto del templo, el caminante observa el horizonte y ve que hay más puentes, más caminos, más lecciones por venir. Pero ahora no siente vértigo, siente confianza, porque entiende que la seguridad no está en el suelo que pisa, sino en la calma que habita dentro de él. Y mientras el viento sopla entre los muros antiguos, una nueva voz resuena dentro del templo, el riesgo es parte del camino. Pero quien camina con propósito y sabiduría siempre encontrará la manera de cruzar.